Qué bueno que es tomarnos este tiempo para charlar con nuestro colega Nazareno Echepare, que cada tanto nos molestamos para tratar de entender este chino, este jeroglífico en el que estamos inmersos a nivel político e institucional en el país. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Jaime, Natalia, Gabriel, ¿cómo andan? Sé que te comprometo, porque te voy a meter en un chino que ni yo entiendo, y bueno, vos con algunos elementos por ahí podés ayudarnos a entender qué está pasando, qué nos pasa en este tiempo. Bueno, me parece que la gente tiene que primero ver esto desde la óptica del poder, ¿no? Que es la forma más fácil de poder entender lo que estamos viviendo. Por un lado, porque si bien estamos hace un mes con la cuestión esta de Manuel Adorni, que una historia que arrancó con la esposa subiéndose al avión presidencial y que después fueron tirando de la piedra, y hoy nos está trayendo no a la cascada, nos está haciendo hablar de Libra, de dinero de Libra, de sobresueldos, es decir, de cosas de un peso específico más grande, pero que al mismo tiempo, y por eso les usaba el término poder, ustedes fíjense que todos hablan de Adorni, pero nos están pasando varios elefantes por la frente, o Uh-huh. por delante, como son los 7 millones de dólares que se gastó este hombre Pichirilo y la afortunadísima Jessica Sirio en un viajecito de 15 días, 7 palos verdes. O sea, ¿cuánto más dinero hay en juego? Que evidentemente, por la investigación judicial que hay en curso, es plata nuestra. O Sí. sea, ¿cuántas personas y cuántos recursos hay que evidentemente, por si esto tiene que ver directamente con dinero de la gente, ya sea por manejo de turbio del cambio, así como también de las famosas CIRAC, los permisos de comercio exterior, que realmente es un desfalco al Estado, que se está hablando de varios miles de millones de dólares. Y en todo caso, che, ¿cómo es que tantos magistrados, fiscales y demás que les encanta aparecer en los medios, o periodistas independientes, el tema prácticamente no existe? Sin embargo, y que no deja de ser importante, porque estamos hablando del jefe de gabinete de ministros y la persona de confianza de la que en los hechos es el presidente de la República, que es la hermana de Javier Milei, Karina Milei, porque obviamente cuando le pegan a este hombre le están dando la línea de flotación al gobierno. Totalmente. Caído Adorni, se terminó el gobierno, porque 3-2-1 van contra Karina. Uh-huh. Entonces, digo, esto es, nos genera un desconcierto enorme, porque obviamente, más allá de los disparates que prometió Javier en campaña, como el tráfico de órganos, de menores y demás, en primera fila estaba la dolarización, que todos sabíamos, pero quienes lo votaron fingieron demencia, que era el tema de la dolarización. Pero después tenía el paraguas anticasta, ¿no? Porque los mismos que financiaron a Cristina le vendieron a la sociedad un personaje que obviamente iba a durar poco en su relato, porque había que conocer cómo fue creciendo la historia política de Milei para darse cuenta que esto iba a tener este final, y que obviamente, mayoritariamente basados en la esperanza, en junio del 2024, el plan económico estaba terminado con el aumento de tarifas. Uh-huh. Obviamente que después vino esa voto de fe de la gente de blanquear algo de recursos, llegaron los 20.000 millones del Fondo Monetario para darle un poco más de aire al plan, y finalmente la asistencia de Donald Trump para que el gobierno pudiera pasar las elecciones. Bueno, listo, todo eso se terminó. Es probable que Trump pierda las elecciones, y aunque las gane, no va a tener el espacio para poder ayudarlo como lo vino haciendo hasta ahora. El mayor de los problemas es, y bueno, ¿y qué sigue? Porque en términos de poder, como veníamos hablando, es muy probable que el país se divida entre las dos grandes fuerzas, una representada por el peronismo, un peronismo que tiene un piso alto de 20 y pico de puntos y un techo bajo, porque la gente también en reiteradas veces les dijo, basta a los Kicillof, a los Massa de la vida, Sí. renuévense, apunten a que tengamos un país volcado al libre mercado, hacia dónde va el mundo desarrollado,
y por otro lado un oficialismo que por un lado Paolo Roca ya estaba reinstalando a Mauricio Macri, que obviamente goza de la confianza de Donald Trump, y una Patricia Bullrich que dijo, no, a ver, yo tampoco me corrí de la pelea, hizo lo que ella mejor sabe hacer, que es traicionar, Sí. y le clavó la puñalada a Milei con el tema de Adorni para posicionarse como candidata. Tanto es así que no pudo haber reclamos, es más, hubo hasta una defensa de Milei a Patricia, porque no tienen muchos más elementos. No nos olvidemos que el volumen político de este gobierno es ínfimo, inexistente. Sí. Porque no podemos hablar de volumen político hablando de Karina Milei, licenciada en repostería y tarot, el entorno menemista que ya está jugando su plan B de Lule Menem, Martín Menem, pareja en la provincia, etcétera, que esa gente no van a tardar nada en darle la puñalada, y Milei diciendo tú también, Martín, y que obviamente el mundo político y sobre todo económico que ayudó a llegar a Milei, ya está, ya no van a sostenerlo en el poder por mucho tiempo más en estas condiciones. Claro. El tema es, y creo que lo más preocupante, es que nadie habla de futuro. Y ahí es donde lo que les dije hasta ahora es como colega, ahora les digo como dirigente político y como ex precandidato a presidente, y me voy a volver, ya les anticipo cómo están las cosas, me voy a volver a Está bien, hay que jugarla. Mira, yo a la gente les planteo el siguiente ejercicio, porque hasta ahora hemos usado el cambio atrasado y hemos pedido plata para sostener un sistema inviable. ¿Qué pasa si empezamos a utilizar los recursos para construir futuro? Por ejemplo, nosotros como nación, de todo lo que recaudamos, la mitad va al Estado Nacional. La nación, la mitad de lo que recibe, lo destina a jubilaciones y planes, pero sobre todo a jubilaciones. Sí. Nosotros en derechos de exportación petrolero estamos recaudando, creciendo un 15% anual, que no es algo normal, entre 500 y 800 millones de dólares. La misma plata que estamos gastando en vacaciones en Brasil, o que Adorni tome ideas para su cascada. Sí. Tenemos un cambio que no existe. Ok, si nosotros usáramos ese dinero durante 30 años a una tasa del 6.6%, que es la renta que recibe Noruega, en 30 años y a un crecimiento del 15%, resolvemos el 80% de las jubilaciones. A un crecimiento más moderado, el 8%, resolvemos el 30%. Si no queremos esperar tanto, porque la gente te dice, yo no puedo esperar 30 años, ok, pidiendo un préstamo, por ejemplo, al Fondo Monetario a una tasa del 4 y pico, teniendo por lo menos 2 puntos de ganancia, estamos achicando prácticamente esa brecha a la mitad. Tenemos que pensar en futuro. Nosotros estamos necesitando tener por lo menos 4 millones más de personas en blanco trabajando, porque hoy, si bien necesitamos 4 trabajadores por cada jubilado, tenemos 1.8. Sí. Con un desplome histórico, el máximo de la historia de la tasa de natalidad. También. Y no vamos a poner a trabajar robot Tesla de un día para el otro. Es decir, tenemos un problema grave, en serio. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de derechos de exportación, necesitamos que el país produzca, porque Argentina es como un hipermercado vacío y que en el fondo funciona un kiosquito. Entonces hay que poner en forma a ese hipermercado. Ok, arranquemos por lo que todos dicen y que coincidimos, hay que bajar y eliminar impuestos. Pero eso tiene que ser de una forma ordenada, porque, bueno, podés financiar el Estado. Claro, entonces, progresivo, como se dijo en algún momento. Por ejemplo, en algunos casos tenés que pedir plata prestada. Te doy el ejemplo más claro. Retenciones al campo, vos las tenés que eliminar todas. Porque de esa forma, si vos, vamos a hacer el siguiente escenario. Si el productor, el chacarero, no estoy hablando del gran exportador, porque lo que hay que hacer es ayudar en la etapa de la producción, no solamente de la exportación, porque ahí juegan grandes. Ahí juegan los grandes, el pudding. Claro, si vos te enfocás en eso, probablemente lo que vas a tener es, por un lado, un escenario en el cual vas a necesitar, en 3 años, que es más o menos el cálculo que hicimos con nuestro equipo, 10.000 millones de dólares el primer año,
5 el segundo, 2.500 el tercero. Pero ya en el cuarto año vas a estar viviendo de la reinversión del campo. Ujú. Porque los escenarios que nosotros planteamos es, ok, vos del total usás el 60% para reinvertir, un 30% de gasto y un 10% de ahorro. Entonces le estás dando una reinvención al productor, en el cual vos en 3 años el país está viviendo sin necesidad de imponer retenciones al campo, y estás generando el cobro de impuestos que no sean distorsivos como es la retención. Claro. O generalizando en otros lados, ¿no? Sí, a ver, vos por ejemplo tenés de movida 35 impuestos que te recaudan el 3% de la recaudación. Uh-huh. Vos los tenés que eliminar. Lo que pasa es que muchos de esos impuestos no te va a pasar como los derechos de exportación, que después los compensás con más producción. Bueno, ahí tenés que ser un poco más creativo y empezar a trabajar en una eliminación por etapas. Pero, por ejemplo, hay provincias que directamente no aportan ese tipo de tributos. Entonces, cuando arrancás tenés que directamente derogarlos, tenés que tener un gran acuerdo nacional y derogarlos en esos territorios provinciales en los cuales no te aportan recaudación, para que quienes quieran producir ahí tengan un verdadero incentivo en el cortísimo plazo. Claro. El gran problema acá es que todos quieren nadie quiere laburar, y laburar significa poder sentar el traste en el escritorio y estudiar. Claro. En el medio están todos los días ensayando que si es Melconian, que si es Villarruel, que te traen al pastor que vos le preguntás qué opina del tema y en 25 preguntas te dijo, no sé, no me animo, no podría. Y decís, che, pero no podemos ser tan improvisados. Vos lo que tenés que darle márgenes a una nueva camada de dirigentes que estudien, que estén formados y que sepan lo que van a hacer, porque mayormente cada vez que ponen la firma estás hablando de millones de dólares. Sí. Eso y lo que ves en televisión es gente que en muchos casos, y hay que decirlo así abiertamente, consumieron drogas pero de las ilícitas y lo tomamos todo como un chiste. Que eso es lo que se ha transformado, el país se ha transformado en un gran meme, NASA. Exactamente. Entonces tenemos los que por lo menos nos hemos preparado la responsabilidad de exponer esto, y que los medios, porque no puede ser, che, vos tenés a todo el círculo rojo quebrado. Muchos de los empresarios que ayudaron a Milei a llegar ya están a las puteadas porque están quebrando. Sí. Porque hay gente muy conocida que están vendiendo áreas que tenían petroleras porque ya no les rinde. El famoso RIGI, el RIGI es una vergüenza porque está tan mal pensado que vos tenés de todas las inversiones... Pero ahora viene el super RIGI. Pero no le van a poner un mango porque ya lo conocen. Quien frecuentaba los Estados Unidos ya en el 2022, ya le habían sacado la ficha a Milei, sabían quién era, y lo tomaban como un plan Z, no, ni siquiera B, porque ya había otros candidatos que podían ocupar ese lugar, y que hoy lo tienen que andar gestionando. Sí. Tanto es así que hoy Donald Trump acaba de recibir a Lula, entonces el peso específico de Milei es nulo. Cuando él asumió era el único presidente, vamos a decirlo, de centro derecha o de derecha, pero que después hubo elecciones en el continente y ese pequeño poder que él tenía ya se licuó porque hay muchos más presidentes. Es más, de hecho Trump hizo hace 4 meses una cumbre en Florida con todos los presidentes de la región que eran de centro derecha. Está bien, eran todos de menor cuantía porque no estaban ni México ni Brasil, pero lo que podía aportar Milei ya no le puede dar más nada a Trump, porque lo que Estados Unidos esperaba de nosotros, que son cuestiones de geopolítica, ustedes se deben acordar cuando en el 2023 les hablaba de que mi plan era económico y geopolítico. Bueno, sí. Estados Unidos fue avanzando en todos esos puntos. Ustedes se acuerdan que hablábamos de Ushuaia, hablábamos de la compra de aviones, de la radarización, de la hidrovía. Ellos avanzaron. El problema es que como no tienen quien gestione, porque el problema es que viene alguien, tanto empresario grande o de un gobierno, de una potencia,
Y le dicen, sí, les vamos a conceder todo, ok, ¿y cómo seguimos? No, hablen con Karina, y Karina te deriva, y después nadie resuelve porque no tienen la capacidad de gestión. Claro. Entonces queda todo estancado. ¿Y de qué me sirve un tipo que supuestamente en la palabra me concede todo y después no tiene el poder intelectual y la firma de resolvérmelo? Es verdad. Nazareno, Entonces, como siempre. Muchachos, como ustedes, gracias. Es un como placer, siempre. como siempre, de poder intercambiar conceptos y también ir conociendo un poco la base de cómo se puede encarar, por lo menos, intentar encarar una alternativa que por lo menos tenga viabilizado hacia adelante. Un abrazo y gracias por el tiempo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bien, charlamos con nuestro colega Nazareno Echepare, charlando un poco sobre, bueno,